Entonces, hoy día vamos a empezar la materia de anatomía. ¿Ya? Bien, entonces, la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. ¿Ya? Es la ciencia que nos dice cómo somos por dentro. ¿Ya? Te describe cómo son su riñón, sus órganos, ¿no? Corazón, pulmón, cerebro, cómo es cada músculo, cada hueso. Nos ayuda a conocer cómo son las formas de nuestro cuerpo por dentro, lo que no vemos en la superficie. En salud, conocer anatomía en cualquiera de las áreas es importante, ya que como intervenimos con el cuerpo humano, necesitamos reconocer las estructuras donde se encuentran, ¿ya? Qué partes tiene, etcétera, ¿no? Entonces, anatomía es una materia base en las ciencias de la salud, en cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces, eso sería la anatomía, simplemente la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo, cómo somos por dentro. ¿Ya? En cuanto al origen de la palabra, la etimología, la palabra anatomía proviene de dos palabras, ya, que son ana y temein. Ya, aquí hay un poquitito de ¿qué se llama? Discusión, ¿ya? Porque algunos autores, en vez de la palabra temein, dicen que proviene de la palabra tomeos, ¿ya? Son parecidos, pero hay esa discusión. La palabra ana significa sobre, contra, eso nadie lo discute, ¿ya? Eso pertenece a la palabra anatomía. Los que dicen temen, que aquí me falta por si acaso una N en esta pizarra, en el blog está bien, ¿ya? Hay una N aquí entre la M y la E, ¿ya? Es temnein, ¿ya? Los que dicen que es temnein dicen que eso significa cortar o separar. Y los que dicen que es la palabra tomeos, significa separar por partes, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, ambos van yendo por lo que significa. Es decir, la palabra anatomía, en su significado más crudo, significa cortar sobre algo. En este caso, el cuerpo se agarraba antiguamente, no para estudiarlo, ¿ya? Y se lo cortaba sobre una mesa, sobre un mesón. Bueno, todavía los días seguimos haciendo la morgue para los estudios de biopsia, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra anatomía. Los primeros anatomistas generalmente eran personas que se dedicaban a preparar los cuerpos para enterrarlos, ya los enterradores, los embalsamadores, etc. Entonces ellos, para preparar el cuerpo, tenían que cortar y hacer algunos acomodos, como todavía se sigue haciendo, ¿ya? Sin embargo, aprovechaba para poder estudiar el cuerpo humano. Entonces lo cortaban, miraban, tomaban apuntes, dibujaban, etc. Eso dependiendo del tipo de anatomista. Los primeros anatomistas eran lo que antiguamente se les llamaba los sepultureros, ¿no? Porque el sepulturero era el que se encargaba de preparar el cuerpo desde el principio, ya hasta que lo dejaba enterrado, ¿no? Bien, luego estas personas lo empezaron a formar como una ciencia, y cuando las universidades empiezan a formalizarse, empiezan a aparecer las universidades, estas personas empiezan a dar cátedra sobre el cuerpo humano, ¿ya? Y se dedican a dar docencias. Entonces, eran personas que solamente sabían anatomía, era como si fuese una carrera aparte, ¿ya? Conforme va evolucionando las universidades y las ciencias modernas, ¿no? Entonces ya va siendo absorbido por las ciencias de la salud, ¿no? Siendo perfeccionada en la carrera de medicina. Bien, entonces eso en cuanto al origen de la palabra. En cuanto a la historia, hay en la pizarra, si ven, hay un
ancla, ¿ya? Si ustedes le dan clic ahí, les va a abrir una página donde les habla de historia de la anatomía. También en el blog está con letritas de color amarillo. Ahí dice, acá les dejo un enlace, dice, ¿no? Entonces ustedes le hacen clic ahí, les va a mandar también a una página donde habla sobre historia de la anatomía. Ya no les pregunto, pero para su curiosidad, para los que quieran de repente leer más sobre ese punto. Ya. Sin embargo, les voy a dar un relato rápido de lo que es la anatomía como historia. Ya como les mencioné anteriormente, los primeros anatomistas eran los sepultureros, ¿no? Los que se dedicaban a eso. Ya, sin embargo, los primeros escritos que escriben el cuerpo humano se encuentran en el Antiguo Egipto. Los primeros escritos que se encuentran. ¿Ya? Generalmente lo encontraron junto con una descripción de procedimientos quirúrgicos que ya hacían los egipcios. ¿Ya? Eso fue lo primero que se descubrió. Sin embargo, en años posteriores se encontraron otros datos en Asia, ¿ya? Donde incluso más antiguos que los de Egipto, en el cual también se escribía el cuerpo humano. Luego también se encuentra en lo que son los incas y los mayas también, ¿no? Descripción de lo que es el cuerpo humano. Ya. En la época de la Edad Media se tenía muy buen conocimiento sobre anatomía, similar al conocimiento actual. Sin embargo, en la época del oscurantismo, ¿se acuerdan que debe haber en la historia? Ya se creía que describir el cuerpo humano o estudiarlo era una práctica hereje. Así que fue perseguida por la Inquisición y se quemaron muchos libros de anatomía, textos, etc. La ciencia en sí desaparece como ciencia en esa época, ¿ya? Pero en la época del Renacimiento, como siempre, con los dos grandes exponentes de esa época, David y Leonardo da Vinci, vuelve otra vez a generarse el interés por el cuerpo humano. Ellos tienen dibujos del cuerpo humano, describiéndolo como es por dentro y superficialmente. Ya después empiezan a aparecer otros anatomistas, uno de los más famosos, el doctor Testi Morishita, que por si acaso en los libros se escribe Testú, pero se lee Testi. Ya, este anatomista, ¿ya? Dibuja y describe el cuerpo humano de una forma muy detallada, ¿ya? Y recopila información sobre lo que es el origen de los nombres. Ya, actualmente su libro, que sigue todavía, por ahí lo van a encontrar, pero es bastante difícil conseguirle, carito, que es justamente Anatomía Humana de Testi. Ya, el libro sí, no el compendio, pero el compendio lo van a encontrar en cualquier rincón, es simplemente un resumen con muchos errores, no sirve. Ya, pero el verdadero libro de Testi tiene muchos detalles anatómicos y mucha información incluso sobre por qué se le llama una cosa a otra cosa. Después aparece otro que es el doctor Latarjet, que es discípulo de Testi, pero Latarjet era europeo, Testi era japonés. ¿Ya? Y empieza también a elaborar gráficos muy interesantes sobre lo que es el cuerpo humano, ¿no? Actualmente esos son uno de los dos libros más completos que hay. Ya justamente por eso le subí el Latarjet. Le subiría el Testi si lo tuviese, pero no lo tengo en PDF. ¿Ya?
Bien, posteriormente aparecen otros más. En Rusia, por ejemplo, Sobota, ya en España, Rubier, ya aquí en América Latina aparecen varios, el doctor Flores, en los americanos, la doctora Grace, ¿no? Que incluso están hecho una serie con ese nombre, pero existe un libro llamado Grey's Anatomy, que es un libro de anatomía muy interesante, ¿ya? Bien, entonces actualmente tenemos como exponentes de anatomía a esos personajes. Son los grandes anatomistas. Ya, desde mi punto de vista, el mejor es Steve. Bien, entonces es un poquito un relato rápido de cómo es la historia, la anatomía. ¿Ya? Bien, vamos a ver las ramas de la anatomía. Bueno, entonces, anatomía tiene lo que se le llaman las ramas y las divisiones. ¿Ya? Empezaremos con las ramas. La primera rama de la anatomía es la anatomía descriptiva. Es la que vamos a ver en esta materia, ya que anatomía descriptiva es la anatomía que deben aprender todos los que están empezando anatomía. ¿Ya? La anatomía descriptiva estudia el cuerpo dividiéndolo en órganos. Desde el punto de vista de la anatomía, todo el cuerpo está formado por órganos. Y aquí vale la pena aclarar que es un órgano. Ya lo vamos a hacer más adelante, pero hay que aclararlo para entender. Lo que pasa es que normalmente, si nosotros decimos órgano, la gente piensa en riñón, corazón, pulmón, cerebro. Si bien son órganos, esos son las vísceras. Pero cada músculo, cada hueso, son un órgano. ¿Ya? La definición de un órgano es una estructura formada por células, ¿ya?, del mismo tipo principal, ¿ya?, o de un mismo tejido principal. ¿Ya? Entonces, un músculo, por ejemplo, es eso. Un riñón es eso también. Un hueso es eso. Toda la piel es un órgano. Toda la grasa es un órgano. Los ojos, cada uno es un órgano. La lengua, un órgano, etc. Y entonces la anatomía descriptiva, estudia el cuerpo, lo divide así, en órganos. Y nos va a hablar órgano por órgano. No significa músculo por músculo, víscera por víscera, hueso por hueso. ¿Ya? Entonces, esa es la anatomía descriptiva. ¿Ya? No se olviden, lo divide en órganos y lo estudia así. Y como su nombre dice, lo va escribiéndolo cada uno, ¿no? Nos dice su tamaño, peso, forma, detalles, hasta el color, ¿no? Lo escribe bien a detalle. Claro que nosotros no vamos a avanzar tan profundamente, ¿ya? Pero sí vamos a hablar de cada órgano del cuerpo. Y luego viene lo que es la anatomía regional o topográfica. Este tipo de anatomía estudia el cuerpo dividiéndolo en regiones. Entonces, lo primero que hace es darnos los límites de cada región. Nos dice esta región empieza aquí, termina acá, etc. Ya una vez que nos da el límite de esa región del cuerpo, nos va a decir qué órganos hay en esa región. Y empieza hablando de la piel. Te dice qué tipo de piel es, qué tipo de grasa. Luego habla qué músculos hay, qué huesos, ya, qué arterias pasan por ahí, qué venas, nervios, etc. Ya. La parte más importante de la topográfica no es el decir qué hay en cada región, sino las relaciones. La anatomía topográfica es la que te dice cómo están relacionados los órganos. Eso significa quién está delante, quién está atrás, a un lado, al otro lado, etc. ¿Ya? Te ubica las cosas en la región. Bien, luego tenemos la anatomía aplicada. Bueno, ahí en la pizarra me falta una anatomía, que no la puse, pero que está en el blog, que es la anatomía comparada. La anatomía comparada
es la que compara las estructuras de un ser vivo con otro, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que todos los animales tenemos las mismas estructuras con diferentes formas, ¿ya? Entonces, hace una comparación de eso. Es la anatomía que estudian principalmente los veterinarios, pero también en salud humana necesitamos a veces conocer esa comparación con otros seres vivos, principalmente cuando se hacen estudios biológicos, comparativos, genéticos, sobre enfermedades que se deben estudiar en animales y no en el ser humano, ¿ya? Bien, luego estaría la anatomía aplicada, como les decía, que es también llamada anatomía clínica. Es la anatomía que relaciona las partes del cuerpo con el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Es la que nos dice cómo, ¿ya? Una parte del cuerpo es relacionada con síntomas o cómo identificar signos, detalles, ¿no? Yo les hablo en parte de aplicada conforme voy avanzando. Les voy a decir, esta parte es importante por tal cosa, así de paso no conocer tal enfermedad o para alguna cosa así, ¿ya? Ya van a ir viendo eso. No les profundizo mucho, pero lo necesario. Anatomía comparada, Tatiana. Bien, luego estaría la anatomía microscópica. Bueno, en realidad la anatomía se divide en dos, ¿no? La microscópica y la macroscópica. Pero la macroscópica es el conjunto de lo que es la topográfica y la descriptiva. Así que por eso no está en la pizarra. Pero la microscópica es la que estudia las estructuras que para poder observarlas necesita el microscopio. Ya estamos hablando de las células y los tejidos. Incluso la anatomía microscópica se la puede ver en citología e histología. Ya la citología habla solamente de las estructuras celulares, histología de los tejidos. También se puede llamar citohistología. Sin embargo, hay la tendencia a separarlo en dos ciencias diferentes, ya que anatomía microscópica sería solamente descripción, como es la anatomía. Y cuando se habla ya de citología e histología, se está ampliando ya a lo que es la función también, ¿ya? Sin embargo, todavía no hay una separación formal, así que sigue todavía dentro de lo que es anatomía microscópica. ¿Ya? Luego estaría la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo es la que nos dice cómo nuestro cuerpo va cambiando a través de los años, ¿ya? Sucede que nuestro cuerpo va a ir modificándose durante toda la vida. Si bien la mayor parte de estas modificaciones ocurren cuando somos niños y adolescentes, no paran hasta el día que nos morimos, por si acaso. ¿Ya? Los huesos, por ejemplo, son los que más se notan esos cambios. ¿Ya? Hay huesos como por ejemplo el sacro, que nacemos con 5 piezas del sacro, que son las vértebras sacras, que recién terminan de fusionarse cuando está empezando la pubertad y forman un solo hueso, el hueso sacro, ¿ya? Hay huesos como el maxilar superior, que son 2 huesos, que hasta más o menos 40 años son 2 huesos separados, y a partir de ahí se empieza a fusionar en una sola pieza. O los huesos del cráneo, lo que son los frontales, los parietales y el occipital, que también están separados, pero cuando la persona alcanza los 60 años, se empieza a fusionar en una sola pieza. Entonces, los cambios óseos principalmente no se detienen hasta el día que nos morimos. Entonces, eso es lo que nos dice la anatomía del desarrollo. Obviamente hablará más de la niñez y del adolescente. Ahora, pero no solamente abarca eso, sino abarca desde antes de nacer. En realidad, la anatomía del desarrollo nos empieza a hablar desde el momento de la concepción, de que se junta un espermatozoide y un óvulo, y a partir de ahí cómo vamos cambiando. Ya, esa parte que estudia desde la concepción hasta el nacimiento se llama embriología y forma parte de la anatomía del desarrollo. ¿Ya? Bien, esas serían las ramas de la anatomía.
¿ya? Entonces, como les decía, la anatomía de desarrollo es la que nos dice cómo cambiamos a través de los años, ya empezando desde la concepción hasta el día que nos morimos, ¿no? Bien, luego tenemos la anatomía patológica. La anatomía patológica nos va a describir los cambios anatómicos que ocurren cuando estamos enfermos. Ya, sucede que cuando estamos enfermos también vamos a tener cambios. Ya, esos cambios que vamos a tener varían dependiendo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ya, el caso del hígado. Cuando estamos con hepatitis, el hígado va a aumentar de tamaño, va a volverse más pesado. Su color se va a volver un color más intenso. Normalmente el hígado tiene un color rojito, ¿ya? Un rojito claro, ¿ya? Pero cuando está inflamado alcanza un rojo vino, ¿ya? Un rojo fuerte, ¿ya? A veces con tonos violáceos. Eso es cuando está con hepatitis. Cuando estamos con cirrosis, el hígado se hace más pequeño, más duro y empieza a tomar un color pálido, amarillento, verdoso. Ya su superficie se vuelve irregular. Ya eso a simple vista, ¿no? A nivel macroscópico, pero también a nivel microscópico hay cambios, ¿no? Las células se modifican, los tejidos se modifican. ¿Ya? Entonces, la anatomía patológica es la que nos dice qué cambios hay cuando estamos enfermos. Y esta, en realidad, es la única ciencia que nos puede confirmar una enfermedad. ¿Ya? ¿Han alguna vez escuchado hablar que tomamos biopsias en algunas enfermedades, como el cáncer? Es la más común, pero no es la única. Para muchas enfermedades podemos hacer biopsia. ¿Ya? Y lo mandan al patólogo, ¿no? En realidad, el patólogo es una persona que se ha especializado en anatomía patológica. Entonces, el patólogo es el estudioso de la anatomía patológica y él, cuando le mandamos nosotros un tejido o un órgano, él revisa ese tejido, ese órgano, ¿ya? Y nos informa qué cambios observa y con eso se hace verdaderamente el diagnóstico de la enfermedad. ¿Ya? Si bien nos valemos de otras herramientas como los síntomas, los signos, laboratorios, la única ciencia que te puede confirmar una enfermedad es la anatomía patológica. ¿Ya? Eso sería entonces lo que es la anatomía patológica. ¿Ya? Esas serían las ramas de la anatomía. ¿Ya? Vamos a ver ahora las divisiones. Creo que las puse más arribita. A ver. Sí, acá está. Bien. Independientemente de la rama que veamos, todas las ramas va a estudiar anatomía dividiéndola en las siguientes partes, pues son las divisiones. Eso es independiente de la rama. Las divisiones son la osteología, que estudia a los huesos. Siempre que vean la palabra osteo, es hueso, ¿ya? Lo mismo la otra, que es la miología, ¿no? Siempre que vean la palabra mio, es músculo. Van a ver que hablamos a veces en el cuerpo, por ejemplo, miocardio, es el músculo del corazón, ¿ya? Así. El mio es músculo. Entonces, miología es la que estudia los músculos. Artro se refiere a las articulaciones, las articulaciones. Esplagno, las vísceras. Entonces, esplagnología estudia las vísceras. Y la neuroanatomía, al sistema nervioso. Es la más difícil. No vamos a verlo. Nosotros vamos a hablar un poquitito nomás. No vamos a pronunciar mucho en esto. Bien. Entonces, esas serían las divisiones de la anatomía. ¿Ya? Y así también vamos a ir viéndolo. Van a ver el tema que vamos a empezar mañana. Que hoy día no creo, pero
mañana seguro sí, es osteología. Y vamos a empezar a hablar de huesos, ¿no? Vamos a empezar con los huesos de la cabeza, seguro, que son con los que siempre empezamos. Bien, ¿cómo está organizado el cuerpo humano? Eso de repente ya lo deben saber ustedes, eso lo llevan al colegio, pero haciendo un recuerdo. Entonces, el cuerpo, su unidad anatómica es la célula. Es la unidad más pequeña que podemos estudiar desde el punto de vista de la anatomía. ¿Ya? Por lo tanto, es la célula. Y nuestro cuerpo, todo está formado por células. Cada parte de su cuerpo. Perdón. Eso incluye sus huesos, por ejemplo. ¿Ya? Porque muchas veces uno, cuando lo ve al hueso, uno lo ve tan sólido que no cree que está formado por células. E interesantemente, su hueso está formado por células vivas y muy activas. Todo el tiempo su hueso se va recambiando. El hueso que usted tiene ahorita, de aquí a unos meses, ya no existe, tiene un hueso nuevo. Lo vamos cambiando, muy activo el hueso, aun cuando parezca que es estático, ¿ya? Pero después todo, tendones, ligamentos, músculos, aponeurosis, piel, grasa, todo está formado por células. Ahora, las células, hay diferentes tipos de células. Las células han ido especializando en funciones diferentes y han ido formando diferentes tipos. Estos tipos celulares, cuando se juntan, forman los tejidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un músculo vamos a tener el tejido muscular, que son las células de tipo muscular que se han juntado, ¿ya? En el corazón, por ejemplo, vamos a tener principalmente también células musculares que forman el miocardio, que es también tejido muscular, ¿no? Entonces las células de los tejidos se van juntando y forman un órgano. Pero lo que hay que entender de los órganos es que si bien están formados por un tejido principal, no son 100% solamente eso, tienen otros tipos de tejido. Ya, por ejemplo, si hablamos del corazón, el tejido principal es muscular. Por eso van a escuchar hablar que cuando hablamos de corazón decimos es un órgano muscular. Ya, pero también tiene tejido conectivo, por ejemplo, en lo que lo envuelve, lo que es el pericardio, o lo que está por dentro, que es el epicardio, o las válvulas están formadas por tejido conectivo. ¿Ya? Y también tiene tejido adiposo. El corazón tiene grasita, es normal, por si acaso. Así que si alguna vez te dicen su corazón tiene grasa, pues es normal. Todos los corazones, por más que seamos flacos, tienen grasa. Está mal explicado. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando se tapan las arterias a veces les dicen eso, pero eso genera confusión. Bien, entonces el corazón, por ejemplo, también el tejido principal es muscular, pero tiene varios tipos de tejidos. Y es lo mismo con todos los órganos. Por eso les dice, donde uno es el principal, pero tiene otros más. ¿Ya? Eso sería un órgano. Ahora, los órganos, cuando se juntan, pueden formar dos tipos. ¿Ya? Uno que es el aparato y otro que es el sistema. ¿Ya? La diferencia entre aparato y sistema está en el tipo de tejido de los órganos que lo componen, porque tanto aparato como sistema están formados por varios órganos. La diferencia es el tipo de órgano. Ya, si los órganos tienen diferentes tejidos principales, se le llama aparato. Ya, pero tienen, como dice ahí en el texto, bueno, no está acá, está en el blog. Ya, tienen una función en común. Ya, por ejemplo, el aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino, hígado, páncreas. Entonces, cada uno de estos órganos que les he mencionado tienen diferentes tejidos, son de diferente tejido, pero todos tienen como fin fisiológico el proceso digestivo. ¿Ya? Ahora, un sistema es también un conjunto de órganos, pero tienen el mismo
tipo de tejido, ¿ya? Por ejemplo, el sistema nervioso. Todos los órganos del sistema nervioso están formados por neuronas. El cerebro, cerebelo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, médula espinal. Esos son, cada uno de ellos un órgano, pero todos están formados por el mismo tipo de tejido y por lo tanto por el mismo tipo de célula, que es la neurona. El sistema muscular ya está formado también por tejido muscular, órganos con tejido muscular. El sistema óseo, ¿no? Todos los huesos, también el mismo tipo de tejido, y así, ¿no? Esos son sistemas, ¿no? Podemos tener aparatos que formen sistemas. Por ejemplo, sistemas que formen aparatos. Por ejemplo, el sistema muscular más el sistema óseo formarían el aparato osteomuscular, ¿ya? O también llamado aparato motor, o locomotor, perdón, ¿ya? Bien, entonces así se organiza el cuerpo humano, ¿ya? En el blog está una lista de los sistemas que hay en el cuerpo y los aparatos que tenemos en el cuerpo. Ahí pueden ustedes mirarlo. Y no los voy a nombrar, tampoco les voy a preguntar, más que todo para su conocimiento de ustedes. Bien, hasta ahí podemos decir como una introducción de lo que es la anatomía. Ahora, tenemos que aprender cómo hablar anatomía. ¿Ya? ¿Cómo estudiamos anatomía? Anatomía es una ciencia interesante porque la forma en la que hablamos es como si fuese otro idioma, ¿ya? Y es importante entenderlo, porque si no, cuando yo les doy explicaciones de algún hueso o de alguna parte, se van a ver ustedes confundidos, ¿ya? Hay ciertas reglas que tenemos que aprender cuando hablamos de anatomía, ¿ya? Bien, lo primero que hay que ver es lo que es terminología, ¿ya? En anatomía se usan términos para nombrar cada cosa del cuerpo. Algunos términos son fáciles de entender porque vienen con algún significado, ¿no? Como el rato decía, por ejemplo, la palabra mío significa músculo. Entonces, si yo les hablo del corazón, digo miocardio, me refiero a la parte muscular del corazón. O en el útero, si digo miometrio, me refiero al músculo del útero, y así. Ya. Sin embargo, hay otros que tienen nombres que son únicos o raros, ¿no? Como fosita de Gasser, por ejemplo. Ya. Ahora, cuando se hablaba de historia, justamente pues les hablo, las líneas de aprendizaje de anatomía han sido muchas. Los japoneses, los egipcios, los europeos, aquí en América, los norteamericanos. Entonces, el problema de que haya tantas líneas de conocimiento es que en cada lugar le dan un nombre distinto, ¿no? Y eso genera confusión, porque si ustedes agarran un autor, les va a hablar de ciertos nombres y es como si estuviesen aprendiendo de nuevo, porque en el otro libro no había esos nombres. Entonces, para tratar de estandarizar eso y evitar ese problema, han habido dos convenciones internacionales ya, que han tratado de unificar en uno solo todo. La primera fue la nómina anatómica, que se le llamó con sus siglas NA, en el cual se trató de estandarizar ciertos nombres, de tal manera que no importa dónde vayamos, se hable el mismo idioma. Eso fue más o menos en la década de los 50. Sin embargo, tampoco tuvo mucha acogida. Algunos sí, otros no. Por lo tanto, en la década de los 80 aparece lo que se llama la terminología anatómica, con sus siglas TEA, que vuelve a rescatar lo de la nómina anatómica, ya hace algunos avances más sobre estandarizar los nombres y empieza a darles un código numérico, que eso incluso ayuda a informatizar las partes del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, la terminología anatómica ahorita es el estándar internacional para qué vamos a llamarle a cada cosa, ¿ya? Sin embargo, es muy difícil a veces hacer que todos hablemos lo mismo, porque hay partes que tienen varios nombres y es muy difícil sacar la tradición, ¿no?
hay partes del cuerpo que por tradición se siguen llamando con algún nombre específico, ¿no? Por ejemplo, el conducto pancreático accesorio. Ese es el nombre estandarizado, pero también se llama conducto de Santorini, ¿ya? O el conducto pancreático principal, que ese es su nombre estándar, pero le llamamos el Wilson y usamos bastante esos nombres. Si yo pongo a hablar con colegas, no usamos conducto pancreático principal, usamos la palabra Wilson, ¿ya? Que es el otro nombre. Entonces, a veces hay ese problemita. De todas maneras, yo conforme voy avanzando, en los que más se usa, les digo, esta parte tiene también estos nombres, ya les digo cuál es más que más usamos acá, sin embargo, para que ustedes sepan que también puede tener. De todas maneras, necesitamos los nombres oficiales, pueden ir a lo que es la terminología atómica. Ahí en la pizarra les he dejado un ancla, que es un enlace, ¿no? Anclita de acá es un enlace, ya que nos va a mandar a la Wikipedia, que es donde está bonito descrito toda la terminología atómica. En el blog también está con letras amarillas, ya los que quieran, ya para reforzar un poquitito o cuando tengan duda sobre lo que se llama algo oficialmente, ¿ya? Bien, lo siguiente, y esto es importantísimo, es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Ya, la posición anatómica es una posición estándar para escribir al cuerpo humano, ¿ya? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos describir al cuerpo humano, podemos confundirnos dependiendo de la posición que está teniendo ese cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si encontramos un cuerpo que está boca abajo, la nariz, si se dan cuenta, está también abajo. Si agarramos otro cuerpo que está boca arriba, la nariz está arriba. Entonces, si yo escribo cada cuerpo como lo encuentro, entonces voy a tener problemas porque voy a confundir. Ya, en un cuerpo diré la nariz está arriba y en otro cuerpo está abajo, lo cual puede hacer confundir porque depende cómo lo vamos a acomodar el cuerpo. Entonces, para evitar confusiones, ya el cuerpo se lo escribe en una posición imaginaria llamada posición anatómica. Entonces, la posición anatómica es agarrar un cuerpo, no importa cuál, ya, y imaginariamente colocarlo en posición anatómica y luego usar esa posición para describirlo, ¿ya? Esto es lo más importante que ustedes tienen que aprender cuando hablamos de anatomía, ¿ya? Ya que si ustedes no pueden hacer eso en su mente, les va a costar entender anatomía, ¿ya? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de anatomía, necesitamos colocarlo al cuerpo en posición anatómica. Ya, ahí te voy a decir cómo es. Entonces, la posición anatómica describe al cuerpo colocándolo en una posición en la cual el cuerpo está parado frente a nosotros. Ya, vamos a ir ahí. Está parado, como decía, frente a nosotros, con la mirada hacia el horizonte. Está muy grande, por eso no perdía. Bien, ahí está, eso. Ahí está. Ya, entonces, eso es posición anatómica. Ya, en la posición anatómica, entonces, ustedes tienen que imaginarse a ese cuerpo parado frente a ustedes, como estos dos, con la mirada al horizonte. Significa mirando al centro,
¿ya? Las palmas al frente, como ven acá, las palmas al frente en ambos casos, y los pies ligeramente separados, no juntos, ligeramente separados. Eso es posición anatómica. Ya, es importante que ustedes aprendan a imaginar un cuerpo en esa posición. Si ustedes, como digo, no pueden hacer eso, van a tener mucho problema ya cuando yo hable del cuerpo, porque les voy a decir, ¿no? En base a esa posición, cómo yo voy moviendo las cosas. Ya van a ver ahorita cómo manejamos lo otro. Yo les voy a ir diciendo, y si ustedes no están en su mente pudiendo moverlo a esa posición, les va a costar entender. ¿Ya? Bien. Entonces, luego se los paso al Classroom. Encima, yo pensé que lo había puesto, pero no había estado. Ya. Entonces, eso sería lo que es la posición anatómica. Ahora, sobre esa posición anatómica, vamos a construir los ejes del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué es un eje? Un eje es el centro de rotación del cuerpo humano. Cuando nosotros queremos hablar de un cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, cualquier objeto, una mesa, una silla, un auto, lo que ustedes quieran, tiene que tener lo que se llama las dimensiones. ¿Ya? En un objeto común y corriente, esas dimensiones suelen ser el alto, el ancho y su espesor, ¿no? Entonces, ustedes quieren hablar de algo, van a hablar de esas tres dimensiones. Ahora, también todo cuerpo tiene un centro de rotación. Así como una rueda tiene su eje al medio, por donde rueda, también todo objeto. Ya uno de esos objetos obviamente es nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, ya, tengo que poner los centros de rotación del cuerpo. ¿Ya? Esos centros de rotación le vamos a llamar ejes. ¿Ya? Y es como que ustedes tienen que imaginarse como si yo atravesase un fierro, ustedes quieren, por el centro del cuerpo. El primero cruzaría bien por el medio del cuerpo, de arriba hacia abajo, así. ¿Ya? Ese eje que cruzaría por el centro del cuerpo se le llama eje medio. ¿Ya? Ese es el eje medio. Entonces esto permite que el cuerpo rote, ¿no? Si ustedes quieren, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Me permitiría girar así. El siguiente eje es el eje que cruza por el ombligo de adelante a atrás. Se llama eje sagital. Es como si atravesase un fierro ese cuerpo así. Ya, más o menos ahí. Ya. Y el último eje sería el eje coronal, que atraviesa el cuerpo de lado a lado, así como los muñequitos del futbolín. No sé si han visto aún los muñequitos del futbolín, han visto que un fierro está atravesándolos y ellos van girando así, ¿ya? De la misma manera. Entonces son los tres ejes corporales, ¿ya? El primero, no se olviden que cruza de arriba abajo, sería el eje medio. Solo estoy dibujando de nuevo ahí. Ese sería el eje medio. ¿Ya? El eje que atraviesa de adelante a atrás sería el eje sagital. Y luego el que cruza de lado a lado sería el eje coronal. ¿Ya? En ese gráfico está así. En el otro, que ese, ¿ya? Entonces el eje medio cruzaría el cuerpo por dentro, así más o menos, ahí, por el centro, ¿no? Así. Ya, ese sería el eje medio. Ya. El eje sagital en esta imagen no lo veríamos porque estaría cruzando por el ombligo de adelante a atrás. ¿Ya? Pero sí en esta imagen podemos ver
el eje coronal, que cruzaría así, derecha, izquierda. ¿Ya? Entonces, esos son los ejes. ¿Ya? Sobre estos ejes vamos a ubicar todo lo demás. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden, los ejes del cuerpo son medio, sagital y coronal. ¿Ya? Ahora, sobre estos ejes vamos a construir lo que se llaman las directrices. Las directrices son términos que usamos para poder movernos en el cuerpo humano. ¿Ya? Son términos que nos dicen cómo nos vamos a mover, nos da direcciones, da el nombre de directrices. Y estas directrices se van a construir sobre cada eje. Ya empezaremos con los directrices del eje medio, que es el que hemos dicho que cruzaba así de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, sobre este eje, solamente se dan cuenta, se puede mover uno hacia arriba o hacia abajo. Si yo me muevo hacia arriba, le diremos que es superior. ¿Ya? Y si nos movemos hacia abajo, diremos inferior. ¿Ya? Entonces, solamente esos dos términos, superior e inferior. ¿Ya? Sin embargo, podemos usar otros que a veces algunos autores usan para asociarlo, ¿no? Por ejemplo, si decimos superior, algunos autores usan el término cefálico, que significa hacia la cabeza. Y el inferior, algunos autores usan el término podálico, que significa hacia los pies, o caudal. ¿Ya? Son términos poco usados, pero se usan. ¿Ya? También pueden usarse prefijos, ¿no? Por ejemplo, para superior se usa el prefijo supra, ¿no? Suprayoideo, supraorbicular, etcétera, ¿no? Se le aumenta otra palabra. Y para inferior se usa el prefijo infra, ¿no? Lo mismo, infrayoideo, infraorbicular, etcétera. Ya, pero con que ustedes recuerden que decimos superior e inferior, es suficiente. Entonces, esos son los términos, las directrices sobre el eje medio. El otro eje era el eje sagital, que no se ven que es el que cruza de adelante hacia atrás. Entonces, sobre este eje, si nos movemos hacia adelante, o sea, del centro del cuerpo hacia adelante, se dirá anterior. Y si nos movemos hacia atrás, se dirá posterior. ¿Ya? Esos son los términos que se usan: anterior, hacia adelante; posterior, hacia atrás. Pero también se pueden usar sinónimos, ¿no? En vez de decir anterior, algunos autores dicen ventral, ¿no? Que significa hacia el lado del vientre. Y para posterior, algunos autores usan la palabra dorsal, ¿no? Hacia el dorso, que es la espalda. ¿Ya? Entonces, esos serían los términos para el eje sagital. Esos serían del eje sagital. Luego tenemos del eje coronal. En el eje coronal nos vamos a mover, solamente se dan cuenta, a la derecha o a la izquierda. Y eso es fácil, ¿no? Porque podemos decir tranquilamente, si nos movemos del centro hacia la izquierda, podemos decir a la izquierda. O podemos ir al otro lado, a la derecha. No hay mucha complicación con eso. Antiguamente se decía la diestra y la siniestra, ¿no? Diestra a la derecha, siniestra a la izquierda. Pero ese término ya en total desuso, ya no se usa. Sin embargo, aquí a veces suele haber complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la clavícula, que es un huesito, vamos a dibujarlo con color negro, que es un huesito que se encuentra entre el hombro y el tórax, ahí, está haciendo una rayita negra. Supongamos que esa es la clavícula. El problema de esto es que cuando uno habla de la clavícula
o de otros órganos parecidos a esto, ya, uno tiene que hablar de sus extremos. Entonces tengo que decir, por decirles, este extremo que está acá, tengo que decir el extremo izquierdo de la clavícula derecha, y el otro extremo, el extremo derecho de la clavícula derecha. Entonces, se dan cuenta, es confuso. Entonces, para evitar esa confusión, lo que se ha hecho es lo siguiente. Se va a agarrar también, en este caso, al eje medio. ¿Ya? Bien, entonces, pero no estamos moviendo por el eje coronal, solamente lo estamos involucrando para ayudarnos. ¿Ya? Entonces, moviéndonos sobre el eje coronal, vamos a decir que todo lo que se acerque hacia el eje medio se le va a llamar proximal o medial. Y todo lo que se aleje del eje medio se le dirá distal o lateral. ¿Ya? Distal o lateral. Eso para ayudarnos sobre este eje. Entonces, volviendo a nuestro ejemplito de la clavícula, la pusimos la clavícula acá. Ahí está. Entonces, en ese caso, usando ya estos otros términos, si yo claro, de este extremo, vamos a decir que es el extremo medial de la clavícula izquierda. Y el otro extremo sería el extremo lateral de la clavícula derecha, ¿no? Ya, entonces, extremo medial de la clavícula derecha, extremo lateral de la clavícula derecha. Así ya no hay eso de izquierda a izquierda, derecha a izquierda, ¿no? Entonces, solamente decimos de la clavícula y sus extremos lo hacemos en relación al eje medio. Si se está acercando, como este, se va a llamar proximal o medial. Y si se está alejando, lateral o distal. Bien. Entonces, así usamos las directrices, que son las formas como hablamos de. Entonces, usándolo todo ya en uno. Supongamos que queremos ubicar un punto, que puede ser cualquier cosa, un tumor, lo que sea, en la cabeza. Póngale, y queremos describirlo, eso que está, póngale en el hombro, para que sea más fácil. Entonces, quiero ubicar ese punto que está ahí en el hombro. Ya, entonces, para eso, lo que voy a hacer es usar todo lo que hemos visto ahorita. Empezaríamos con el eje medio. Ese punto se encuentra en la parte más alta, entonces voy a decir, se encuentra hacia la parte superior del tórax, ya, o el tronco. Luego voy a irme para decir si está adelante o atrás. Como está en el dibujo en la parte de adelante, entonces voy a decir, se encuentra hacia la parte anterior. Y por último, simplemente digo si es derecha o izquierda. En este caso está a la derecha, ¿no? Entonces apunto hacia la derecha. Entonces, ¿cómo ubicaría ese punto? Voy a decir, en el tronco se encuentra en la parte superior, anterior, derecha del tronco. ¿Ya? Lo mismo podemos decir para otras partes en el cuerpo. Vamos a leer que se encuentra aquí en la frente. Entonces digo la parte superior, anterior, derecha de la cabeza o del cuerpo, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, para ubicar las partes uso las tres directrices. Siempre uso un punto de referencia para empezar. ¿Están viendo? Digo tronco, cabeza, algo así. Bien. Hasta ahí quedamos por hoy. Nos vemos mañana, entonces se cuidan. Chao, chicos.